Vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Nos presentamos en esta mañana, Padre, en tu presencia, Señor, en este lugar, Padre, para honrarte, Señor, para alabarte, para exaltar tu bello nombre, Padre amado. Ahora disponemos nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser a tu palabra, para que seas tú hablándonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú dirigiéndonos, Dios Todopoderoso. Y que nuestra vida sea regida por ti, por tu palabra, Señor. Que día a día, Señor, sea nuestro corazón transformado por tu palabra y llevados, Padre, como dice tu palabra, de victoria en victoria, por tus caminos preciosos, para estar listos y preparados para esos lugares celestiales que tienes para nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos, papá, háblanos conforme a tus designios, conforme a lo que tienes en esta mañana y en este día para ti, para nosotros, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Éxodo 12, 1 al 14, amén. Pongámonos de pie un segundito. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de la casa en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias para nuestro Padre Celestial. Entonces, como acabamos de leer, la Pascua es una fiesta judía que el mismo Señor, Padre Celestial, instituyó al pueblo judío, ¿sí? Y que debían celebrarlo pues cada año, recordando la salida del pueblo de Egipto, ¿sí? Eso es lo que se celebra en la Pascua.
Recuerden que el pueblo judío cayó en esclavitud en la tierra de Egipto, ¿sí? De la mano de José, el pueblo entró a Egipto resguardándose de la hambruna mundial que se estaba presentando en ese entonces, ¿cierto? Y recuerdan ese sueño que tuvo el faraón, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas después que se tragaban esas 7 vacas gordas, y eso fue lo que sucedió. Y entonces Dios usó a José para que llevara a Egipto al pueblo de Israel. En ese entonces entraron a Egipto 75 personas, según la palabra de Dios, que eran el pueblo de Egipto, y se establecieron en Gosén, en Egipto, algo ahí muy cerca a la ciudad principal de Egipto. Y mientras vivió José, el pueblo de Israel pues vivió en ese terreno, en esas ciudades muy bien, ¿verdad? Y tenían animales, tenían cultivos, y se fortalecían y se multiplicaban. Tanto que cuando se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, ni lo que había hecho, ni todo lo que había pasado antes, pues al ver al pueblo de Israel tan fortalecido, tan numeroso, con tantos bienes y riquezas que el Señor les había dado, pues quiso esclavizarlos, ¿verdad? Y los esclavizó, y el pueblo de Israel duró 430 años en Egipto. Entonces los esclavizó mucho tiempo, eran oprimidos, la gente se angustiaba por lo que pasaba, y el Señor escuchaba esas plegarias que hacía su pueblo, ¿sí? Y de esa manera es que por lo oprimidos que estaban, y cada vez que veían o el faraón oprimía más al pueblo, él veía como el pueblo más se fortalecía y más se multiplicaba, y tenía, digamos que miedo. Realmente dice la palabra que tenía temor a causa del pueblo de Israel, no fuera que se levantara contra ellos y les ganara. Entonces incluso empezó a matar a los niños varones recién nacidos, y ahí fue cuando el Señor usó a Moisés para levantarlo como libertador, ¿verdad? Y le comisionó pues sacar al pueblo de Dios de esa tierra de Egipto y llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces Moisés en repetidas ocasiones se presentó ante el faraón diciendo que liberara al pueblo, ¿cierto? Pidiéndole que lo dejara ir. Incluso le tocaba decir que lo dejara ir, que solamente iban a ir por 3 días al desierto para presentar sacrificio y adoración a Dios, y que después volverían. El faraón en alguna oportunidad dijo que fuera, pero que solo los hombres. Pero ese no era, digamos que la voluntad del Señor. Después que fueran, pero que dejaran a los niños. Y así muchas trabas que iba colocando el faraón, ¿verdad? Hasta que el Señor empezó a oprimir y empezó a llevar las plagas, porque el faraón endurecía cada vez más su corazón. No los quería dejar salir de esa tierra, ¿verdad? Los tenía oprimidos, más los hacía trabajar. Antes les daban, por ejemplo, los utensilios o la paja para que hicieran todo lo que tenían que hacer. Ya después que no, que la hora tenían que ellos mismos ir a buscarla, entonces era muchísimo más trabajo, muchísima más carga para el pueblo de Israel. Y Moisés le decía que debía dejar ir a los judíos, tanto grandes como pequeños, y además que debía dejar llevarse en los animales, el ganado, todas sus ovejas y todas las cosas, porque necesitaban todos sus utensilios para ver cómo iban o qué iban a sacrificar y cómo iban a adorar al Señor durante ese tiempo. Pero el faraón no quiso acceder, ¿sí? Entonces Dios le envió esas 10 plagas. Recuerden las plagas. La primera señal fue que el agua se convirtió en sangre. La segunda fueron las ranas, cierto que se llenaron muchísimo de ranas. Después vino los piojos o los mosquitos, después vinieron moscas, después la muerte del ganado, después úlceras y llagas en la piel, después vino el granizo, después vino las langostas, después la oscuridad por 3 días, y por último la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombres como animales.
sucedió más o menos hace como 3.400 años, ¿sí? Según el calendario hebreo, actualmente estamos en el año 5.783. ¿Sí? Ellos no tienen en cuenta el año después de Cristo. Ellos no dicen que están en el año 2023 después de Cristo. ¿Por qué? Porque pues el pueblo judío no cree en Cristo, ¿verdad? Entonces ellos dicen que están en el año 5.383. Pero bueno, esas instrucciones Dios se las daba a ese pueblo y que debían sacrificar un cordero, ¿cierto? Un cordero por cada familia, que tenían que coger esa sangre y pintar los marcos de la puerta, tanto los parales del derecho, el izquierdo y arriba, que es el dintel, y que cerrar la puerta y pues quedarse adentro, ¿sí? En cada casa. Además les dice que debían comer esa carne asada, que no la podían sudar ni sancochar, sino que tenían que asarla. Y que tenían que hacerlo ataviados, es decir, totalmente vestidos, con su calzado, incluso su bordón, ¿sí? Tenían un bastón, tenían que tenerlo a la mano para poder estar como en esa señal de preparación para salir de esa tierra de Egipto. Entonces tenían que también comer apresuradamente, ¿sí? Comer de afán como si ya se fueran a ir, enseñarle eso. Entonces, que esa es la Pascua de Jehová. Y ese día Dios dijo que pasaría por aquella noche hiriendo de muerte a todos los primogénitos en la tierra, en esa tierra de Egipto, tanto los primogénitos de hombres, es decir, los niños, que fuera el primer niño de cada familia, tanto los primogénitos de los animales, de las bestias, ¿sí? Que los iba a herir, es decir, que los iban a morir en esa noche. Pero que donde él viera en las puertas de la casa la sangre aplicada, pasaría de largo. Esa palabra de Pascua viene del hebreo que significa, que es pasar, que es pasar por encima, pasar de largo o salvar, ¿sí? Entonces precisamente eso era la intención de esa sangre, de ese cordero inmolado, o sea, muerto, sacrificado, para poder salvar a las familias del pueblo de Dios en Egipto de esa mortandad que iba a haber. Entonces, cuando ahí el faraón vio que su hijo había muerto y que los hijos primogénitos de los egipcios habían muerto y los hijos de las bestias del campo habían muerto, ahí sí dio el brazo a torcer, como dicen, y dejó libre a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, por un poquito de tiempo, ¿no? Mientras como que nosotros lo aconsejaron mal. Entonces, toda esta ceremonia es la sombra del Señor Jesucristo. Todo esto que instituíamos y que leíamos aquí acerca de la Pascua es la sombra del Señor Jesucristo, es el reflejo de lo que Él iba a hacer, porque Él iba a ser ese cordero inmolado por salvarnos. ¿Amén? Veamos esto en San Juan capítulo 1, por favor, versículo 29. San Juan 1:29, lo que decía precisamente Juan el Bautista al verlo. San Juan 1:29. Amén. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y así era. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Salvador que iba a quitar el pecado del mundo. Y incluso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, busquemos 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice la palabra de Dios. ¿No lo tienen? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es el Cristo ya
ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Aquí lo que dice es que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, que Él ya se sacrificó por nosotros. Él fue ese cordero inmolado por pagar por nuestros pecados. Entonces la sangre de Cristo es la que nos guarda, la que nos salva del juicio y de la ira venidera de Dios a este mundo, ¿verdad? Esa ira que le va a levantar el Señor contra este mundo. Entonces, así como los judíos aplican esa sangre al cordero o aplicaron esa sangre del cordero en las puertas y fueron salvos, asimismo nosotros fuimos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con esa sangre son cubiertos nuestros pecados, o sea, somos limpiados, somos cubiertos por su sangre. Por eso somos librados de la muerte que ha de venir sobre este mundo. ¿Sí? Y va a ser sobre el mundo entero, no va a ser solo en Egipto, sino que esta vez esto va a ser en toda la tierra. Pero bueno, vamos al libro de Éxodo nuevamente, vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 al 4. Éxodo 12, versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Amén. Entonces, a partir de ahí dice el Señor que debía ser el primer mes del año, ¿sí? Cuando se debía celebrar la Pascua. Entonces, como los judíos no se rigen por el calendario gregoriano, que se usa en el calendario actual, ellos se rigen por el calendario hebreo. En el calendario hebreo, el año empieza en el mes de septiembre, ¿sí? Y en ese mes de septiembre, pues según nuestro calendario, ¿no? Es decir que para ellos el mes de septiembre es como decirnos para nosotros enero, ¿cierto? Pero ese mes es llamado Tishrei, y ahora, según estas instrucciones que les estaba dando Dios al pueblo de Israel, este mes donde estaban acá, que dicen la palabra de Dios, es el mes de Nisan, ¿sí? Así se llama. Y que a partir de ese momento ese iba a ser el primer mes del año. Es decir, que actualmente se podría decir que los judíos tienen en cuenta dos calendarios realmente: el calendario civil y el calendario religioso. Ya les explico por qué. Entonces, el calendario religioso es el calendario lunar, ¿sí? Se basa en la luna. Se usa para determinar las fechas de las festividades religiosas judías, como la Pascua, el que se llama el Pesach, el Año Nuevo Judío, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, que es el Día de la Expiación, el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y muchas otras. Y cada año pues ellos hacen estas celebraciones. Incluso el calendario religioso varía las fechas, o sea, no siempre el mismo día o el día 10 de cada mes va a ser el mismo día de nuestro calendario, porque como ellos se basan en la luna va cambiando, entonces va dando diferentes fechas para celebrar estas fiestas, ¿sí? Ahora el calendario civil, que se basa en la luna y en el sol, combina, pues como lo dice el sol y la luna, para determinar los días, y se utiliza más que todo para propósitos legales, civiles, ¿sí? Como determinar las fechas de transacciones comerciales, contratos y la agricultura,
¿sí? Que este calendario civil se ajusta periódicamente para que coincida con las estaciones del año. Ahora, estos ambos calendarios son importantes en la vida judía y se utilizan en paralelo, los utilizan los dos, ¿sí? Utilizan tanto el civil para las cosas civiles y el religioso para las cosas religiosas. Entonces, cuando el Señor establece que el mes de Nisan iba a ser el primero, entonces el mes se corresponde a marzo. En esa época, digamos que llevándolo a nuestro calendario, el mes de Nisan es como si fuera marzo. Y como a inicios de marzo, fue como a mediados de marzo, más o menos como hacia 10 de marzo, que él instituyó como el día primero de ese mes, de Nisan. Ahora el Señor les dice en el versículo 3 y 4 que aparten un cordero por familia, y si la familia era numerosa, si era demasiado pequeña para comer todo un cordero, pues que tenían que repartirlo con los vecinos, ¿sí? Entonces, esa Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y esta celebración es tan importante para los judíos que desde su origen hasta la actualidad la celebran, ¿sí? Ellos la celebran sin falta, la celebran con solemnidad y con reverencia al Señor. Para ellos marca el comienzo de una nueva vida, ¿verdad? Ahora sí, asimismo, Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Cristo es el que nos libera de la esclavitud, del pecado. Así como los judíos estaban esclavizados por Egipto, nosotros estábamos esclavizados bajo el yugo de Satanás, ¿sí? Bajo el yugo del diablo. Y así como los judíos eran esclavos del faraón, nosotros éramos esclavos del diablo. Entonces Dios envió un libertador a Egipto, ¿sí? O sea, al pueblo del Señor, y su nombre era Moisés. Y Dios envió un libertador a nosotros, y su nombre es Jesucristo. Amén. Y el libertador Moisés les dijo que sacrificaran un cordero, ¿sí? Un animalito. Pero nuestro libertador Jesucristo se sacrificó a sí mismo por nosotros. Amén. El cordero que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, a través de ese sacrificio, el cordero de los judíos recobraron la libertad, ¿cierto? Ellos recobraron la libertad, pudieron irse de ahí a la tierra prometida. Y a través del sacrificio de Cristo, nosotros hoy somos libres. Somos libres para vivir una vida santa y apartada de la inmundicia, una vida santa y apartada para Dios. Amén. Entonces el pueblo de Israel caminó por el desierto, ¿verdad? Para la tierra prometida. Y nosotros caminamos por este mundo, a veces por desiertos, ¿verdad? Y vamos también para una tierra prometida, pero no una tierra, para la redundancia, en esta tierra, en este mundo, sino en esos lugares celestiales. El mismo Señor Jesucristo se fue a preparar para nosotros. Ahora el cordero de la Pascua es la imagen perfecta del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. En esos versículos de Éxodo 5 y 6 que dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, un cordero perfecto, sin defecto, sin mancha. Así era nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículos 18 y 19. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Amén. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. De esa manera es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra del Señor, o sea, de la inmundicia, de lo malo que hacíamos, del pecado que cometíamos. Amén. Eso da a entender que ahora en Cristo no debemos cometer ese pecado. El cordero que sacrificaba el pueblo de Israel tenía que ser perfecto, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos liberados con la preciosa sangre de Cristo, que es del Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Amén. Entonces vemos cómo todo era sombra, ¿sí? Un ejemplo, una imagen de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Veamos el libro de Hebreos, por favor, capítulo 9. Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. No hay nada más grande, ni más precioso, ni más puro, ni más santo que nos pueda salvar. Solo la sangre de Cristo, solo el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces nos dice que Cristo era ese cordero que se ofreció, así como los judíos ofrecían u ofrecen en la Pascua ese cordero. Cristo se ofreció una sola vez. O sea, los judíos lo hacen cada año y ofrecían un cordero por familia, pero nosotros no necesitamos sacrificar nada, porque el Señor Jesucristo ya se sacrificó a sí mismo una sola vez y para siempre. Amén. Perfecto, inocente, sin mancha, sin pecado. Él entregó su vida por salvarnos. Amén. Entonces vemos cómo ese cordero del pueblo judío de la Pascua murió de la mano de los judíos, y así también sucedió con Cristo realmente. Veamos un segundito Éxodo capítulo 12. Versículo 6. ¿Qué dice? Amén. Entonces dice que ese cordero de la Pascua lo iba a inmolar, es decir, a sacrificar el pueblo de Israel. Entonces, así como el pueblo judío inmoló el cordero de la Pascua, así mismo ellos fueron los responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Veamos esto en Lucas capítulo 23, por favor. Lucas 23, versículo 20 al 25. Amén. Dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Entonces vemos como el pueblo, el mismo pueblo
de Dios, el mismo pueblo judío, pedía que crucificaran al Señor Jesucristo. ¿Sí? Veamos el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 27. Versículo 24 al 26. Mateo 27, versículo 24 al 26. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más de alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Hasta el 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Así que aquí teníamos a un gentil, que era Pilato, queriendo liberar a Jesucristo, ¿cierto? Pero los judíos pedían que le crucificaran, a tal punto que ellos decían que fuera la sangre, o sea, la muerte de ese inocente del Señor Jesucristo sobre ellos. Terrible, ¿no? Ahora, también vemos que los huesos del cordero no podían quebrarse para dar cumplimiento a la muerte de Cristo. Veamos, volvamos a Éxodo capítulo 12. Pero versículo 46. Éxodo 12, 46. Éxodo 12, versículo 46. Dice: se comerá en una casa y no llevaráis de aquella carne fuera de allí, ni quebraréis hueso suyo. Es decir, que no se iba a quebrar ningún hueso de este cordero que era sacrificado en la Pascua. Ahora en San Juan capítulo 19. Versículo 33 al 36, San Juan 19. Al 36, amén. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. Ese es el Señor Jesucristo, y se cumplió la palabra de Dios. De esa manera ningún hueso fue quebrado del Señor Jesucristo. Así como del cordero no era quebrado ningún hueso. Ahora la sangre del cordero, en Éxodo 7, por favor. Éxodo 12, 7. Éxodo 12, 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de la casa, en la que han de comer. Es decir, que tenían que untar o esparcir sobre el marco de la puerta la sangre del cordero, ¿cierto? En los postes laterales y en el dintel, en la parte superior también. Y en Éxodo 12, pero el versículo 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré en vosotros, y no habrá en vosotros plaga
murieron, pero los primogénitos del pueblo judío, del pueblo de Dios, vivieron. Amén. Y en el versículo 29 ahí de Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amén. Mas al pueblo de Israel no le pasó nada, porque donde encontraba la sangre, dice que esa Pascua es pasar, o sea que pasaba el arco, que seguía derecho, porque la sangre de ese cordero protegía ese lugar, protegía al primogénito. Y hoy la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz es aplicada en nuestros corazones, amén, sobre el creyente, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Por eso podemos estar seguros que en el día de la ira de Dios vamos a ser salvos, librados y protegidos de ese momento, amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Perdón, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Amén. Dice: y la esperanza no da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Por medio de Cristo hoy somos declarados justos delante del Señor. Amén. Y no solamente nos justificó, sino que nos va a llevar a esa tierra, a ese lugar celestial, amén, a esa vida venidera, amén. Al creer que Él murió por pagar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna, amén. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Pero esa gracia no es libertinaje, esa gracia no es que podemos vivir como queramos, sino esa gracia es la que nos debe incentivar para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro 1, versículo 15 al 16. Dice: si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Por medio de Cristo somos declarados justos. Amén. Somos santos. Y nos dice que seamos santos como Cristo fue sacrificio perfecto para librarnos por su sangre y su muerte del pecado, de pagar nosotros mismos por nuestros pecados en el infierno. Porque el que no cree en el Señor Jesucristo tendrá que ir al infierno para pagar por sus delitos y pecados. Pero todo aquel que cree en Él será salvo, dice la palabra de Dios.
agradecidos con el Señor, tener siempre en nuestras mentes la obra redentora del Señor Jesucristo y vivir en esa santidad que el Señor quiere que vivamos, vivir esa vida agradable delante de Dios, vivir de una manera que honremos al Señor con todo lo que hagamos, pensamos y digamos, porque todo surge, como dice la palabra, en el corazón, con los pensamientos, y de ahí es la raíz del pecado. Entonces, mientras nosotros no sometamos nuestra vida a Dios en oración, en comunión con Él, en alabanza a Él, pues no va a cambiar nada en nuestras vidas. Y vamos a querer o a pensar así como el mundo piensa, que ellos están bien, que con sus cosas están bien, que con su pecado están bien. Incluso vemos como personas dicen entre ellos que Dios los bendiga y que creen que ya son justificados y que van a ser salvos y que si mueren van a ir al reino de los cielos. Pero cuando leemos la palabra de Dios dice todo lo contrario, ¿sí? Que podrán decir y nombrar a Dios, pero lo nombran en vano. Pero nosotros que tenemos la verdad, que decimos creer en el Señor Jesucristo, no podemos vivir igual que ellos viven, no podemos andar igual que ellos andan, sino que ahora debemos andar santos, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Y por eso es que nos dice que cambiemos nuestra vana manera de vivir y que vivamos siendo hacedores de su palabra cada día de nuestras vidas, presentándonos delante de Dios por medio del Señor Jesucristo, que es el que nos limpia, pero viviendo una vida santa y perfecta delante de Él. Que sí, que es algo que a veces como que no, o sea, no es como automático, no es algo que eso está en nuestra decisión, lógicamente, pecar o no pecar, ¿verdad? Pero debemos luchar cada día contra nuestra carne, luchar cada día contra la tentación, luchar cada día contra el pecado que aún mora en nuestras vidas. Y no, aunque no sea por esas obras, porque las obras no nos salvan, sino es Jesucristo el que nos salva. Esas obras son la evidencia de esa salvación. Amén. Entonces, pues, el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, nuestra salvación, pero vivamos una vida agradable a Él. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos perdón porque aún en nuestras vidas hay cosas, hay manchas, hay suciedad en nuestras vestiduras, Padre. Lo reconocemos delante de ti, porque tú conoces toda nuestra vida, conoces desde nuestro levantar hasta que nos acostamos, Señor, conoces todo lo que pensamos, Señor, lo que calentamos en nuestro corazón, que a veces no te agrada, Padre. Conoces, Señor, que a veces murmuramos, decimos chismes, decimos cosas incorrectas, pensamos cosas malas, decimos cosas malas, hacemos cosas malas, cosas indebidas, Señor. Tal vez aún no hemos muerto completamente nuestra vieja manera de vivir, Padre, y aún hay cosas de esas que no te agradan, Señor. Pero nos presentamos, Padre, hasta ahora delante de ti por medio del Señor Jesucristo. Te pedimos perdón y te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes, Señor, a caminar conforme a tu palabra, a vivir conforme a tus designios, Señor. Que ya no seamos nosotros viviendo, sino que sea Cristo viviendo completamente en nosotros, Padre. Que seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu, dirigiéndonos, Señor, corrigiéndonos, Padre, redarguyéndonos de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para vivir esa vida agradable delante de ti, esa vida que te agrade, esa vida que te honre, esa vida que te exalte, desde nuestros pensamientos hasta las cosas que hagamos, Señor. Que con todo te honremos, Padre. Obra, Señor, porque no queremos ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra cada día, Padre. Dejamos en tus manos nuestras vidas y así mismo dejamos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, incluso a nuestros enemigos, Padre amado, para que tú obres, Señor, los dirijas a tus caminos, si es necesario que nos luces, si es necesario darnos luz en medio de las tinieblas, Padre, si es necesario, ayúdanos a predicar tu palabra, Padre, y ayúdanos a dar buen testimonio, Padre amado, para así que sean más los que quieran saber qué tenemos diferente y que podemos